bueno, bienvenidos, bienvenidas. Todo lo que voy a decir en este rato no hay forma de contrastarlo, ¿correcto? No hay manera de decir, oye, es que se ha demostrado científicamente por aquí, se ha demostrado por allí. No es así, es una hipótesis, ¿vale? Es una posibilidad. Entonces vais a tener que escucharlo desde vuestras entrañas, diciendo, oye, pues esto me resuena, creo que podría ser así, me explica cosas, tiene sentido o no, y ya está. Yo considero que la verdad es una perspectiva, es un trozo de realidad, nada más. Entonces yo me pongo desde esta óptica, veo una cosa, me cambio de perspectiva, veo otra realidad y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la verdad realmente? La verdad es algo que entonces es subjetivo, depende de la perspectiva de cada persona. El ideal es que pudiéramos ponernos en los zapatos de todo el mundo, entonces tendríamos una perspectiva muy ventajosa. Pero generalmente no lo hacemos, nos ponemos en nuestros zapatos, son los que conocemos, en los que estamos cómodos, y de ahí somos resistentes a movernos muchas veces, ¿no? Yo creo que es tiempo de que revisemos el paradigma en general de todo, económico, social, político, personal, de pareja, de familia, de todo, de cómo nos alimentamos, de cómo tratamos el ecosistema, porque yo creo que no está funcionando. Estamos ahora mismo en un momento en que hay el mayor índice de divorcios y de separaciones que ha habido nunca en la sociedad. Algo nos está diciendo, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? Por otro lado, un modelo económico absolutamente ineficiente, que entra en crisis constante. Entonces ponen un parche para aguantar hasta la siguiente. Ahora mismo hay muchos indicios de que se va a producir un reseteo económico en cualquier momento. No se habla, tú te vas al banco, le comentas algo al de la oficina, se te queda mirando como si estuvieras exhortizándole, porque no es un tema que el de la oficina del banco, que debería estar enterado, esté enterado. No, se lleva en secreto. Te tienes que enterar por fuentes alternativas, y todo así. La política, pues que hace aguas por todas partes, la gente está descontenta, parece que no coincide el resultado de lo que la gente vota con lo que sale, entonces dices tú, ¿qué está pasando? Está todo haciendo aguas, ¿no?, de alguna manera. Lo cual implica que tenemos que empezar a plantearnos nuevas formas de pensar, ¿no? Yo esta tarde quería compartir con este grupo mi punto de vista, mi hipótesis sobre lo que es realmente la evolución de la persona, ¿no? En ese sentido, ahí hay una parte, que nunca contemplamos, que para mí es esencial, porque es lo que hace de argamasa de todas las estructuras que tiene la persona. Es decir, la persona está habituada a su vehículo físico, se ve en el espejo, se reconoce, va viendo cómo cambia eso en el espejo a lo largo del tiempo, asume que ese cambio es natural, que es normal envejecer, que es normal ir hacia la muerte, y ese es el vehículo físico. Y además, cuando digo yo, me señalo y me toco el vehículo físico, luego el yo debe estar en el cuerpo. Entonces no sabemos si es más yo el corazón, o un pie, o un ojo, o la pestaña, o dónde está el yo realmente ahí dentro, ¿no? Luego, todos reconocemos que hay una mente, nos encanta además, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el cociente intelectual de la persona, a ver cómo es de listo. Luego empezamos a descubrir que hay muchas inteligencias, que hay una inteligencia social, que hay una inteligencia espacial, que hay una inteligencia matemática, una inteligencia lingüística y de comunicación. Luego hay muchas inteligencias, la cosa no es tan sencilla, ¿vale? Incluso hay una inteligencia emocional también hay una estructura emocional. El Dalai Lama, junto con algunos investigadores, han hecho un presupuesto de 5 millones de dólares hace poco para hacer el mapa de las emociones. Y dices tú, ¿hay que gastarse 5 millones de dólares para hacer el mapa de las emociones humanas? Pues a lo mejor resulta es que las emociones humanas son muy complejas, ¿no? Tú simplemente con una impresora con 4 colores, el amarillo, el azul y el magenta, y el negro, pues haces 16 millones de colores. Solamente hay 6 emociones básicas en el hombre. Ya tienes una probabilidad de muchos más millones de emociones que de colores que registra la retina. Luego estamos hablando de una estructura altamente sofisticada. Por otro lado, hay un campo energético que nos rodea. Ese campo energético a mí cada vez me fascina más. Os recomiendo que busquéis una página web que se llama wavegenetics.org. Esta. Wavegenetics.org. Algo así como Onda Genética.org. Vale. Aquí hay unas investigaciones rusas
porque son los que más comparten. Los americanos comparten muy poco. De hecho, tienen 6.000 patentes censuradas ahora mismo los americanos, y una de las ideas de Trump es empezar a liberar patentes de este tipo que tienen que ver sobre todo con salud y energía libre, precisamente para que Estados Unidos vuelva a ser hegemónico a nivel mundial, porque ahora mismo China los está poniendo contra las cuerdas, Rusia tampoco está generando alianzas con ellos, más bien los está cuestionando. Entonces hay un movimiento geoestratégico importante. Ellos tienen que hacer algo para volver a posicionarse como un referente en el mundo económico y social. Entonces, esta gente está dando a conocer investigaciones muy duras, donde lo que te hablan es que hay un campo electromagnético probablemente, porque tampoco se entiende la naturaleza de este campo, que es capaz de generar unos cambios impresionantes en la persona y en el entorno, y están haciendo investigaciones verdaderamente pioneras, ¿no? Entonces hay un campo energético. Ellos, bueno, los rusos son los padres de la fotografía Kirlian, y autores de estos que están metidos en este ajo, investigadores científicos de primera línea, han seguido las investigaciones de Kirlian. Entonces algo hay ahí que es interesante, que tiene mucho que ver con la salud y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, realmente somos una estructura compleja, una estructura muy compleja. Sin embargo, yo creo que nos falta un elemento, y es de lo que yo quiero hablar. Mi hipótesis es que hay un punto de argamasa, algo que hace que todo esté imbricado, que todo funcione de una forma coordinada, que es la consciencia. La consciencia con S, la conciencia sin S es un conjunto de valores morales. Yo me refiero a la consciencia con S, que es la capacidad del ser de sentir que existe. Es una capacidad reflexiva, ya para empezar, lo cual es muy interesante. Es decir, yo soy consciente de que existo. Y eso es la consciencia, pero ahora va mucho más allá. Esa es la definición. Entonces, desde mi punto de vista, la consciencia es lo que te permite que todo esté integrado, que el yo físico, el yo emocional, el yo intelectual, el yo energético y quizá otras capas del ser, otras dimensiones, estén todas unificadas, ¿correcto? Y que cuando tú te vas al sueño y desensamblas una parte de ti, entre otras tu vehículo físico se queda tumbado y tú te montas toda una película, con coherencia o sin ella, pero estás empleando otro vehículo mental con el que haces tu guión en el sueño. Pues ahí hay algo que mantiene tu identidad integrada, que es la consciencia. Entonces, yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Porque además, consciencia te puedes encontrar en todas partes. Yo sé que nos cuesta, que nos rasca, pero yo estoy convencido de que la consciencia es la argamasa del universo. Es decir, es donde el logos que haya creado toda esta historia se manifiesta. Y nosotros, en el fondo, somos un punto de atención focal de esa consciencia inmensa, enorme. No sé si me explico. Es decir, está la consciencia global, que está absolutamente presente en todo donde puedas echar tu mirada o donde puedas proyectar tu atención, y luego están las individualidades. Esas individualidades son ese punto de atención focal que tiene la consciencia máxima, plena, para experimentarse a sí misma, para explorar la misma creación. Y ahí es donde yo creo que está el quid de la cuestión. ¿Qué ocurre? Hay también un concepto que es esencial, que tenemos que vincular con esto, que es el concepto de evolución. Darwin fue quizá el primer autor que nos planteó la idea de evolución. Lo que pasa es que lo planteaba en cuanto a evolución de las especies, que además cada vez está más discutido, ¿vale? Se cree que es una teoría bastante manipulada, bastante alterada, y que se demuestra que hay saltos evolutivos inexplicables. En el Cámbrico hubo una explosión de vida monstruosa, aparecieron una cantidad de seres increíbles. Hay unas zonas en Estados Unidos llenas absolutamente de fósiles de la explosión del Cámbrico, con bichos absolutamente inexplicables en cuanto a su forma y su naturaleza. Y luego hubo una gran extinción masiva, y hay como explosiones de vida y explosiones y extinciones, ¿no? Entonces, pues parece que no hay esa linealidad que plantea la evolución, que hay saltos. De hecho, en la humanidad hay un salto porque no se encuentra el llamado eslabón perdido, es decir, del australopiteco africano, que se supone que es el primer homínido, que ya va de pie, que empieza a manejar una serie de herramientas sencillas, de roca, de hueso, de palo, de lo que sea, hasta nosotros no hay una línea continua, hay rupturas. Y ese es el eslabón perdido, y seguramente no lo encuentren nunca,
porque cuando tú lees a Crick, que es uno de los autores que comprendió la doble hélice del ADN, te dice que el ADN humano está manipulado, que hay cromosomas que están directamente cortados y que alguien ha intervenido ahí. Luego, a lo mejor la historia no es como nos la imaginamos y hay que reescribirla, lo cual también nos cuesta mucho, porque implica un acto de humildad por parte de la ciencia enorme. Implica además que conozcamos la realidad de lo que está ahí detrás, y no siempre interesa conocer la verdad. De hecho, cuando un pueblo conquista a otro pueblo, lo primero que hace es destruir su identidad y destruir su historia. Si no hay historia, si no tienes identidad, te vuelves débil. Entonces, se queman las bibliotecas, se destruye el conocimiento, porque es una forma de debilitarte, lo cual es muy triste, porque entonces pierdes tu historia, pierdes de dónde vienes, y hay que volver a descubrir eso, y es un esfuerzo extra enorme. Entonces, yo sí creo en el concepto evolutivo, estoy absolutamente convencido de que hay un plan evolutivo. En todos nosotros es parte de nuestro ADN, es decir, viene dentro del programa, que tú tengas una tendencia a mejorarte, a perfeccionarte, a evolucionar. Pero ¿dónde está esa parte que tiene que evolucionar? ¿Qué es lo que tiene que crecer? ¿El vehículo físico? No, se degrada y en muy poco tiempo. Lo emocional hay que trabajarlo, lo mental también hay que desarrollarlo y trabajarlo. Pero ¿qué es crucial? La consciencia. Para mí es crucial la consciencia. Porque una inteligencia muy aguda, si no tiene capacidad empática, es un psicópata. Y no es algo evolutivo, es algo más bien destructivo. Y que lo que va a buscar es su propio provecho. Entonces, necesitamos que la persona tenga otras áreas, tenga algo que permita que haya una evolución constructiva y una evolución que sea en todas las áreas del ser. Y a mí me da la sensación que la única posibilidad que hay es plantearnos que sea la consciencia lo que realmente va evolucionando, a medida que el ser, y es otra hipótesis que tengo que lanzar, no me queda más remedio, y además hay cada vez más información al respecto, entra y sale de la densidad. Tú no has estado aquí solamente esta vez, y se acaba la historia aquí, y adiós muy buenas. Lamentablemente para ti no. Eso sería lo fácil. Venir una sola vez, una única prueba. Voy y desaparezco. Y además me sumo en la nada, en el vacío absoluto. El universo no crea nada, nada si no hay una causa. ¿Qué probabilidad existe de que tú estés aquí ahora? En una cuerda de 15.000 millones de años luz de espacio-tiempo. Tú eres ni un puñetero parpadeo. Eres tan sumamente fugaz en todo eso que ha creado el universo, que realmente la probabilidad de que existas es imposible. Eres un suceso imposible. Luego, ¿qué rayos haces aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué rayos haces aquí? Y si algo te ha creado, ¿con qué fin te ha creado? Esa es la cuestión. Entonces, hay muchísima información y además cada vez hay más investigación y demás que nos hace suponer que tu conciencia entra y sale de la densidad sucesivas veces. ¿Lo llamamos reencarnación? Puede ser un modelo, el de la reencarnación. Yo creo que la realidad es mucho más compleja que simplemente el modelo de la reencarnación de manera sencilla. Yo creo que la cosa es más sofisticada. Yo creo que la conciencia va de alguna forma ganando identidad en su viaje. Probablemente la conciencia está en una nebulosa, está en un planeta, está en un árbol, está en esa mesa, está hasta en una señal de tráfico, porque tiene la conciencia de los materiales y de aquel que creó eso con una intención. Luego, conciencia hay en todas partes, y la conciencia logos general que está en todas partes. Luego son capas de conciencia, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esa conciencia va ganando una identidad, va ganando un peso, va ganando una experiencia, y esa experiencia obliga a que esa conciencia además vaya incorporando otras estructuras, una inteligencia para manejar la información con la que va alimentándose, tiene que además, para tener una vida más sofisticada, pues va creando estructuras mentales, estructuras emocionales, estructuras sensibles, se va sensibilizando. ¿Qué conciencia puede tener una roca? Pues una conciencia con muy baja sensibilidad y ninguna percepción del tiempo. No pienses en una roca con una conciencia proyectada como la tuya.
es un error. En la roca hay conciencia, pero no es como la tuya. Es una conciencia adaptada a la realidad en la que se encuentra. Y seguramente esa conciencia luego va a ir creciendo, porque va a acumular información. Es como un árbol. Un árbol que tenga más de 500 años tiene una conciencia fenomenal, probablemente superior a la conciencia que tenemos nosotros. Hablamos de inteligencia, no es que este animal es más inteligente, es menos inteligente, no, hablamos de conciencia. A lo mejor la conciencia que hay ahí es una conciencia más avanzada que la tuya. Otra cosa es que no pueda manipular el medio, que es distinto. Tú sí tienes capacidad de manipular el medio, y ese animal no tiene capacidad de manipular el medio, lo cual no significa que no haya una conciencia potente. No sé si habéis podido mirar a los ojos de un delfín en libertad, y que ese delfín os mire a vosotros. Impacta y muchísimo. Hay mascotas que los dueños te lo dicen, solo le falta hablar. Y hay mascotas que a veces demuestran más humanidad, más conciencia que un humano. Luego algo hay ahí, ¿vale? Y seguramente estamos hablando de eso, de la conciencia. Entonces, mi hipótesis es que esa conciencia, a medida que va entrando y saliendo de la densidad, va acumulando experiencia, porque la conciencia va a ser una combinación de aspectos. Por un lado, información. ¿Cómo gana la información? Mediante la experiencia. Es decir, si tú la información no la vives, no es el mismo nivel de información. No es lo mismo que alguien te explique cómo se anda en bicicleta, a que tú te subas a una bicicleta, aprendas a mantener el equilibrio y empieces a rodar en ella para hacer excursiones y disfrutar de desplazarte y de tener el placer de ir en bicicleta, incluso de caerte y de dañarte. Eso va a ser la experiencia. Una experiencia vicaria a través de un tercero es experiencia y es información, pero no tiene el mismo grado de valor. No es el mismo, la misma cantidad de conocimiento y de información que recibes. Entonces, la experiencia va a ser un elemento fundamental en la consciencia. Por otro lado, estoy convencido de que el nivel de energía que maneja también va a ser clave, va a ser crucial, porque cuanta más energía eres capaz de gestionar, también eso te va a ayudar evolutivamente a poder estar en más ambientes existenciales, porque la energía va a ser fundamental también. El universo es energía, una parte del universo fundamental es la energía, está en todas partes. Luego tú necesariamente tienes que manejar y gestionar esa energía, y eso va a llevarte también a un despertar. Todas las técnicas de Kundalini Yoga, de Kriya Yoga, etcétera, lo que hacen es trabajar a través de la respiración con la energía, mover internamente la energía, proyectarla en determinadas glándulas, y eso genera un despertar de la persona, muy importante. Luego, la energía va a estar vinculada aquí, y va a ser muy importante. Tú tienes un toroide energético envolviéndote, y es un fractal del toroide que hay en la Tierra, y del toroide que tiene el Sol, del toroide que hay en la galaxia, etcétera. El universo es fractal, se repiten los esquemas, porque se ve que son eficientes. Entonces, tenemos por un lado energía, tenemos por otro lado información, tenemos por otro lado la ganancia de una identidad, y tenemos que hace de argamasa, que lo que va haciendo es que va unificando elementos, lo va integrando todo. ¿De qué te vale tener una inteligencia emocional estupenda si no hay una inteligencia luego social, no hay una inteligencia práctica? No hay. Y ahí es donde va a estar la cuestión. A veces, cuando la consciencia es avanzada, aunque no haya gran inteligencia, aunque no haya gran habilidad emocional, no haya gran habilidad social, solo el hecho de que la persona sea consciente ya la hace bastante sabia. Entonces, por eso yo le doy una importancia capital al tema de la consciencia. Por eso yo estructuro un mapa evolutivo a través de un modelo de alguna forma matemático y musical de octavas, donde la conciencia va progresando y va dando saltos enormes. Simplificando mucho, diríamos que estaría por un lado el reino de las partículas, donde tenemos el salto desde la masa cuántica energética que soporta toda la creación. Desde esa energía saltamos al reino de la partícula. ¿Qué ocurre? Ahí estaríamos en un nivel prácticamente cero de conciencia. Lo cual no significa que no haya conciencia, seguramente hay una enorme conciencia ahí. Cuando una persona entra en un estado profundo de gran vacuidad, entra en resonancia con el universo. La escucha del OM es una gran experiencia que se practica en determinadas técnicas en contacto con la sopa cuántica que hay ahí. ¿Qué sucede? Ahí hay una conciencia impresionante, tú vas a tener una sensación de conexión con el logos muy profunda. Entonces, seguramente el reino de las partículas está absolutamente conectado con el logos y con el plan divino,
lo que sea, pero está conectado. Luego ya empezamos en un reino de vida muy sencillo, animales unicelulares, plancton, protozoos, etcétera, los virus, las bacterias, etcétera. Empieza la vida, pero empieza de una forma muy básica. ¿Hay conciencia? Hay conciencia. ¿Hay propósito? Hay propósito. Y cumplen una finalidad muy precisa. Dan soporte a lo que se estructura luego por encima. A continuación entraríamos ya en un reino más sofisticado, el vegetal y el animal. Animales pluricelulares, plantas pluricelulares. ¿Sigue aumentando el nivel de conciencia? Estoy convencido de que sí, que sigue progresando el nivel de conciencia, hasta donde ese animal, ese ser, esa criatura necesite. Y hasta llegar a un salto donde aparece la identidad, porque ahí todavía hay una conciencia que es común, que es compartida. Las plantas, a través del micelio, por debajo del suelo, están todas en contacto. Cuando ocurre algo en el bosque, hay grandes árboles que comunican a través del micelio a todo el resto del bosque y todas las plantas lo que está sucediendo. Luego hay un intercambio de información más intenso de lo que nos parece. Pensamos que como no vemos ojos, ni vemos orejas, ni hay movimiento, y no parece haber latido, ni hay un circuito sanguíneo, no hay vida. No es cierto, no es cierto. Las plantas tienen una vida espectacular. Hay un libro precioso de Tompkins, que es La vida secreta de las plantas, que os lo recomiendo. Es exquisito ese libro. Y las investigaciones que hizo esta gente, que trabajaban con detectores de mentira, y casualmente a uno de ellos le dio por poner un detector de mentiras a un ficus. Y el ficus empezó a interaccionar con el investigador, y a partir de ahí hicieron descubrimientos asombrosos sobre las plantas. Y eso empezó en los años 70, no es algo reciente. Luego ahí hay mucha información, pero generalmente no se habla de estas cosas. Lo mismo pasa con los animales, claro que hay conciencia. Lo que pasa es que es una conciencia distinta a la nuestra, y es una conciencia de grupo, es una conciencia de cardumen, es una conciencia de rebaño, es una conciencia compartida, hasta que hay un punto crítico donde uno de esos elementos se hace líder. El elefante que es líder, el lobo que es líder, lo que sea, el delfín que es líder, pero porque hay un salto de identidad, es decir, esa conciencia ha dado un salto de identidad. ¿Qué tiene de común la humanidad? Que somos identidades. Lo que pasa es que en un proceso de conciencia, desde mi hipótesis todavía muy básico, tan básico que somos identidades que todavía peleamos entre nosotros. Hemos logrado la identidad, fantástico, nos hemos diferenciado del otro, pero a cambio de diferenciarnos del otro, nos hemos vuelto tan diferentes que tenemos que luchar y competir entre nosotros. Por eso estamos en la sociedad que estamos, porque todavía somos conciencias muy primitivas, individualizadas, pero muy primitivas. Y entonces construimos espacios donde tenemos que luchar por imponer nuestra identidad. Bueno, llegará un punto en el que no haya lucha por imponer la identidad. Y entonces estaremos entrando en sociedades progresivas, donde compartiremos, podremos ser colaboradores, podremos ser sinérgicos. Y podemos tener muchas ventajas de compartir una conciencia común. Cuando tú no te identificas como el otro, un igual a ti, te permite que haya desigualdades económicas, sociales y de todo tipo. Te da igual. Que haya un indigente en la calle, problema suyo. No tiene que ver conmigo. No, hombre, es un igual a ti. Es un igual a ti. Si tú estuvieras en un nivel de conciencia un pasito más adelante, no te daría igual. Porque no podrías consentir que ese esté tumbado en la calle viviendo miserablemente. Mientras estás en un nivel de identidad muy básico, te trae completamente sin cuidado, porque el otro es alguien de quien aprovecharse o al que emplear de alguna manera, al que usar, porque no es un igual a ti. En el instante en que es un igual, tú no puedes emplear al otro, tú le respetas, y el otro tiene los mismos derechos, los mismos privilegios que tú. Aquí un niño nace y no tiene privilegios, ni tiene derechos, es mentira. Si fallan los padres, su vida está en riesgo, y va a ser una vida difícil toda su vida, toda su biografía va a ser complicada. Si tú tienes una familia nuclear potente, tienes una familia nuclear fuerte, tú tienes muchas garantías de salir adelante. Vas a tener mucho respaldo, porque esta sociedad es depredadora. Al débil le sacude, castiga, solo por el hecho de que tú eres distinto. No, señor, un humano que entra a este mundo debería tener todos los privilegios, todos los derechos, solo por el hecho de ser humano. Se acabó, ya está. No tiene ningún tipo de problema. Debería poder vivir en total confianza, en total tranquilidad, garantizando su existencia de principio a fin. Ahí la persona podría dedicarse a cultivarse, podría dedicarse a crear, a conocer, a alcanzar un grado de sabiduría y compartirlo con la sociedad libremente.
No, sistema económico. Vamos a diferenciarnos, vamos a aumentar las diferencias, vamos a competir entre nosotros. ¿Qué sociedad puedes construir si estás todo el rato compitiendo? ¿Qué sociedad podrías construir si estás todo el rato colaborando, confiando en el otro y buscando la forma de hacer la vida más fácil? ¿Podéis imaginarlo siquiera? ¿Sois capaces simplemente de un atisbo? Por un momento pensad que eso pueda ser posible. Cuando el hombre pisó la luna, o hicieron el paripé de ir a la luna, o lo que hicieran, 40.000 personas se pusieron a trabajar al unísono. En 14, 15 años consiguieron el objetivo. No imaginéis 40.000 personas, imaginad 4 millones, imaginad 4.000 millones de humanos, todos al unísono a mejorar esto. En una década esto no lo reconoce ni su padre. No somos capaces de pensar cómo podría ser una sociedad así, en la que no tengas que competir, sino que en la que puedas vivir en confianza y además buscando el progreso de forma constante. No hay otro objetivo, nada más que progresar, y progresar de manera compartida. Nos suena a ciencia ficción esto, y debería sonarnos a algo absolutamente maduro y saludable. Tenemos tal programa competitivo puesto en nuestras cabezas que hasta eso nos rechina. Sin embargo, si queremos construir una sociedad avanzada, si queremos dar el salto de exploración al espacio de verdad, o nos convertimos todos en uno, o no lo vamos a conseguir jamás, porque nos vamos a destruir, nos vamos a machacar entre nosotros. Queremos dar el siguiente salto, queremos conquistar el siguiente océano, el del espacio, pues tendremos que colaborar entre nosotros. Y habrá entonces una sociedad que sea verdaderamente eficiente, verdaderamente sabia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el punto en el que yo me manejo, ese es el punto de vista que yo tengo, esa es mi humilde verdad, basada en estas experiencias y también, debo decirlo, en experiencias subjetivas que he tenido entrando en estados de meditación, haciendo prácticas de yoga, de cosas que os he mencionado en este rato, ¿vale? Entonces todo eso me ha llevado a pensar y decir, ostras, no, aquí lo que hay, la chicha gorda, está en la conciencia, porque eso es lo que es realmente importante. Porque cuando tú tienes una experiencia importante, realmente donde se queda grabada es en la conciencia. No es en tu inteligencia, no es, bueno, que también en la inteligencia, en tu cuerpo, en tus emociones, etc. Pero donde realmente se queda grabado, donde realmente se queda grabada la experiencia, donde se produce el cambio, es en la conciencia. Cuando una persona tiene una ECM, da un salto al otro lado, tiene una visión ampliada de la existencia y regresa, lo que cambia es su conciencia. Su CI es el mismo. Su forma de gestionar las emociones es muy parecida, su cuerpo no ha cambiado, su campo energético probablemente tampoco. ¿Qué ha cambiado? Su conciencia. Eso es lo que ha cambiado, su conciencia. Y a partir de ahí empieza a vivir de otra manera. Esa es la cuestión, porque cambia completamente su perspectiva de las cosas. Su conciencia lo que ha hecho es ampliarse, que ahí es cuando se produce el crecimiento. Cuando tu conciencia se amplía, tú creces. Y automáticamente ya tienes acceso no a una verdad chiquitita, sino a una verdad mucho más grande, mucho más amplia. Y eso va a dar lugar a que busques más verdad, a que busques más información, más experiencia, para volver otra vez a crecer. Porque por otro lado, el hecho de que tu conciencia se amplíe es algo muy gratificante. No te hace las cosas fáciles, cuidado. Una cosa es que sea gratificante y otra cosa es que te haga las cosas fáciles. No, no te las hace. Muchas veces cuando la persona empieza a ampliar su conciencia, entra en una grave crisis personal, porque empieza a ver cosas que no le gustan. Hasta entonces estaba adaptado, todo estaba bien, fenomenal, pero es que claro, te cambian de tiesto, cambia tu conciencia, entonces te sacan del tiesto en el que estabas, te llevan a otro. Te tienes que volver a readaptar, tienes que volver a encajarte, tienes que volver a entrar en la realidad, pero ahora de otra manera. Entonces, cada vez que la conciencia de alguna forma tiene una crisis de ampliación, hay una crisis vital en la persona, ¿vale? No es casual, cuando la persona entra en un proceso de crecimiento, generalmente se le derrumba casi todo. Las relaciones, los empleos, casi todo, ¿vale? La persona generalmente entra en una crisis importante. Y hasta que empieza a comprender el proceso en el que ha entrado y a aceptarlo, generalmente lo pasa muy mal. No es un proceso sencillo, porque además la sociedad te va a cuestionar, porque te desadaptas. De alguna forma te desadaptas, te conviertes en alguien incómodo, porque estás hablando de otras cosas, de otras formas de vida, de otras perspectivas. Estás hablando en un lenguaje que al otro a lo mejor le cuestiona, no le gusta.
somos cómodos, queremos mejorar, pero sin hacer nada. Esa ecuación no funciona. Si tú quieres mejorar, lo primero es que tienes que estar dispuesto a destruir, a derrumbar todos tus esquemas, para sustituirlos por esquemas más amplios. Y seguramente reestructurar una y otra vez, reestructurarte tantas veces como sea necesario. Entonces, el proceso de cambio es un proceso, y una vez que se dispara, no acaba nunca. No es algo de decir, bueno, voy a estar una temporadita cambiando, luego me asiento, me acomodo, disfruto del cambio. No. Porque cuando tú tienes la visión, cuando tú ves una nueva perspectiva de algo, ya no puedes volver a ver las cosas como eran. El cambio ya se ha dado en ti, aunque no quieras. Entonces, ahora tienes que adaptarte a tu nueva forma de ver las cosas y tienes que readaptar todo tu esquema. Y en ese todo tu esquema pueden estar relaciones personales, pueden estar formas de vivir y de ganarse la vida, puede haber un montón de cosas. Y tú no vas a volver a descansar hasta que todo eso lo puedas adaptar. A veces la crisis de cambio es tan grande que lleva a enfermar. Y se produce un proceso de enfermedad física a través del cual tú llegas a tener un cambio de conciencia profundo. Desgraciadamente, todavía necesitamos del sufrimiento como espoleta de cambio. Digo desgraciadamente, porque no creo que sea necesario, sinceramente no lo creo. Pero os voy a dar una mala noticia. También desde la alegría y desde el amor, cuando se produce un cambio profundo, te sacude, te descoloca, te desencaja, porque no estamos acostumbrados a eso. Tú tienes una experiencia de amor profundo y eso te va a descolocar, te va a cuestionar toda tu vida, todos tus esquemas, porque no comprendes qué es lo que te ha movido esa persona y te desadapta. Y es una experiencia maravillosa y extraordinariamente agradable, pero de golpe, cuestiona toda tu forma de ver las cosas, toda tu forma de vivir. ¿Qué haces? ¿Te vuelves medio loco? ¿Rompes con todo para estar con esa persona? ¿O te mantienes firme en la vida y tratas de continuar como si no pasara nada? Ya lo has visto, ¿y ahora qué haces? ¿Me seguís? Entonces, cuando se produce el cambio, cuando se produce la visión, tienes que estar dispuesto a romper y abandonar para que algo nuevo pueda entrar. Y eso es lo que nos cuesta, un trabajo enorme. Queremos que se produzca el cambio sin tener que abandonar ni romper con nada. Y eso es imposible. El cambio requiere abandonar, romper, fluir y confiar, porque algo nuevo va a entrar, algo nuevo y más grande, y seguramente va a ser mejor, pero te asusta y te resistes. ¿Qué ocurre? Que el universo es muy puñetero, el universo es sensible, y el universo juega contigo. Como el universo perciba que es el momento del cambio, agárrate, porque va a dar igual lo que hagas, te va a sacudir, y te va a sacudir con una fuerza que cuanto más te resistas, peor lo vas a pasar. Entonces, tenemos que aprender a confiar. ¿Estamos acostumbrados a confiar? ¿A dejarnos llevar por el plan? ¿A dejarnos verdaderamente fluir? No. Queremos el control. Yo quiero que se produzca el cambio, pero pongo condiciones. Se tiene que dar así, no sé cómo, y en este plazo de tiempo. No. El universo no funciona de esa manera. El universo no funciona así. No funciona así. Tú no pones las reglas. Tú no dices cuándo, ni cómo, ni dónde. No puedes decir. Tú no tienes control sobre eso. Es el universo el que decide por ti. Y además decide de una forma extraordinariamente inteligente. El cambio va a ser perfecto. Cuando tú hayas dado el salto y hayas pasado de esta circunstancia a la nueva circunstancia y estés asentado allí de nuevo en ese tránsito, que es lo que peor llevamos, te vas a asombrar y vas a decir, no, es maravilloso. Ahora realmente soy mejor persona. Soy mucho mejor y mis circunstancias han mejorado en todos los ámbitos. No desde el punto de vista humano, sí desde el punto de vista de la persona y del ser. Eres mucho mejor de lo que eras, pero ese tránsito ha costado. Y hasta que no está asentado, no eres capaz de percibirlo. Necesitas la perspectiva del tiempo para comprender. Muchas veces cuando te ocurre algo siempre piensas que es para mal. No, todo lo que te ocurre es para bien. Todo cuanto te ocurre es para bien. Y todo cuanto te ocurre también te ocurre gracias a que eres ignorante.
Y entonces, ahí es donde seguramente la vida te sacude por ignorancia, que haces cosas que de alguna forma te desvían, y la vida, el universo, te reorienta y te vuelve a colocar. Somos ignorantes. Si supiéramos, no estábamos aquí, ni estábamos experimentando lo que estamos experimentando ahora. Estaríamos experimentando realidades más sofisticadas y estaríamos experimentando otro tipo de vivencias. No es casual que ahora casi todo el mundo esté en crisis personal, en crisis económica, en crisis de pareja. No es casual, estamos compartiendo todo un melodrama, porque seguramente estamos en ese punto en el que necesitamos aprender eso. La humanidad hace nada estaba aprendiendo del mayor de los sufrimientos, sumidos en una guerra mundial, qué locura, millones de personas matándose. Los soldados cuando iban al frente no disparaban, tenían que golpearlos, tenían que maltratarlos para que dispararan, porque de forma natural no querían hacerlo. Y la humanidad se debió poner de acuerdo, decir, bueno, vamos a sufrir un montón, vamos a limpiarnos, vamos a espiarnos, nos metemos en guerra, ya está. Y ahora no estamos en guerra, pero sí estamos en conflicto. Es un conflicto más suave, pero es un conflicto interpersonal. Peleándonos en nuestras relaciones, peleándonos en lo laboral, peleándonos en la competencia social. Hemos avanzado, poco, pero hemos avanzado. Es otra forma de conflicto, más suave, menos agresiva, pero seguimos en conflicto. Ahora se producen grandes migraciones. Esas grandes migraciones, por el sufrimiento que hay en determinadas regiones, que huyen de la guerra, huyen de la miseria, etcétera, etcétera, hace que nos mezclemos. Dentro de nada, esa experiencia de mezcla va a llevar a que todos tengamos una conciencia como humanidad, como colectivo, y no como razas separadas, o como personas vinculadas a zonas geográficas. No me acuerdo, lo leí no hace mucho, el número de generaciones que hacen falta para que no se puedan distinguir razas. No creáis que son muchas. Son no sé cuántas generaciones y ya no podrás distinguir un negro de un blanco, de un caucásico, de un chino, de un árabe, estarán todos mezclados. Y ahí estaremos ante una humanidad unificada. Es inevitable. Es decir, hay un plan. Lo que pasa es que el plan camina despacio para lo que dura tu experiencia de conciencia proyectada en esta densidad. Es muy breve. 80 años es un parpadeo. Es nada. Y entonces, pues tu conciencia empieza a necesitar un vehículo que dure más tiempo para poder prolongar tu experiencia en la densidad y aprender más. Antes la media de vida eran 30, 40 años, ya los hemos duplicado. Pues dentro de nada, los humanos seguramente estarán en 160, en 200 años, y entonces aprovecharán cada entrada en la densidad de una forma mayor, más amplia. Entonces hay un plan evolutivo, pero que tiene que ver directamente con la conciencia. Esa es mi hipótesis. No sé esto cómo resuena, pero esa es mi hipótesis. Estoy convencido de que los tiros van por ahí, sin entrar en cuestiones más esotéricas, sino de una forma bastante llana, bastante aterrizada, con lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Para mí los tiros van por ahí, ¿vale? Bueno, os cedo la palabra. Yo creo que ya os he dicho bastantes cosas. Es momento de que a lo mejor preguntéis o de que entremos en diálogo.